Estamos en las Parshiot de Abraham Avinu y definitivamente tenemos que entender que Abraham Avinu no es nada más una persona y que de repente se le ocurrieron cosas. Abraham Avinu es el más grande de todos los filósofos que ha habido en la historia de la humanidad. Rompió completamente el esquema de lo que era el mundo antes de él y después de él. Creo que no ha habido una persona que ha influido más a la humanidad que Abraham Avinu. Y obviamente Abraham Avinu es el padre de Am Israel, pero también es el padre de los árabes y también es el padre de los cristianos, porque finalmente Ismael, Isaac y Jacob, pues son descendientes de él, nos guste o no. Y obviamente nosotros tenemos una tradición de que la Yerushá, la Toledá, la continuidad del proyecto de Abraham, el que lo llevó de manera fidedigna, fue Isaac, y después de Isaac fue Jacob. Entonces, Abraham tuvo una vida muy complicada porque estuvo sujeto a vivir pruebas muy duras. Como que tú dices, bueno, una persona tan destacada, una persona que hizo tanto esfuerzo por encontrar o contactar a Dios, una persona que rompió con todo lo que lo tenía limitado, todo lo que era previo para poder contactar a Dios, como que pensaríamos que se merece Abraham una vida mejor, una vida más tranquila. Y de repente dices, te pones a estudiar a los jajamim y curiosamente Abraham tuvo que pasar por 10 pruebas. Y nosotros que estudiamos Kabbalah sabemos que cada vez que el número 10 aparece, tiene que ver con todos los dieces relacionados al número 10. Entonces, así como el mundo fue creado con 10 enunciados, como dice la Torá, con 10 mamarot Dios creó el mundo, y lo vamos a ver en Sefer Yetzirah, que dice, fueron 10 veces que Dios dijo, Bayomer, Elohim. Quiere decir que las 10 pruebas de Abraham son como parte de la creación misma y son parte de las 10 sefirot. Existe un poco de discusión, de mahloket, cuáles son esas pruebas, porque cuando tú ves la Torá, la única que dice prueba es la que da Isaac, la prueba de sacrificar a Isaac. Y a las pruebas en la Torá se les llama nisayón. Nisayón es como una prueba. Y es interesante porque las demás, entonces fueron los jajamim, y fueron los diferentes comentaristas, y los diferentes, el Talmud y la Mishnah, y por acá y por allá, que entendieron que la vida de Abraham se puede estudiar a través de diferentes pruebas que él tuvo que vivir. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué Dios quiere probar a Abraham cuando Abraham es la mejor persona, el mejor ser humano que ha salido desde Adán? Quiere decir, tú ves a Adán, falló, Caín y Abel, y luego este, y luego el otro. Hubo gente buena, hubo gente positiva. Noah fue positivo, Shem fue positivo, Eber fue positivo, Metushelach fue positivo, pero como Abraham, nadie. ¿Por qué al mejor le pones las pruebas? No, no sería como pensar que por ser el mejor dices, bueno, le voy a facilitar el camino, le voy a manejar el camino más placentero. Entonces, esto es una pregunta muy importante porque nosotros los Yehudim somos el pueblo más fiel a Hashem, somos el pueblo más obediente a la voluntad divina, somos el pueblo que hemos dado nuestra vida por Dios y por nuestro judaísmo, y somos el pueblo que más pruebas ha tenido y tiene. De repente como que ves a los italianos tranquilos y ves a los japoneses ahí comiendo su sushi tranquilos y ves
ves a la gente tranquila y ves a los pobres Yehudim de problema en problema. Si no es guerra, entonces es antisemitismo, y si no es esto, es el otro, y si no es acá, es allá. Históricamente, prácticamente dice en el Talmud, dice, de generación en generación se levanta alguien a tratarnos de destruir. No es que nada más viene alguien ahí a movernos el tapete. Se levanta Amán, se levanta Hitler, se levanta Hamas. Cada vez se levanta alguien en cada generación. Y la prueba de Abraham y las pruebas de Abraham nos pueden llegar a servir como un entender que es una prueba, nos puede llevar a entender por qué también nosotros tenemos pruebas y por qué especialmente nosotros tenemos pruebas. No es que nos sintamos importantes, es que somos importantes. Cualquier noticia donde hay un Yehudí es una noticia importante. Si hoy en Pakistán y en Afganistán hubo un ataque y se mataron 100,000 personas, lo ponen en la cuarta plana y para mañana no es noticia. Como dicen, no Jews, no news. Entonces la pregunta es, siguiendo el modelo de Abraham de las pruebas, entender qué son las pruebas. Entonces, la primera cosa que se me ocurre comentarles es qué significa la palabra nisayón. Y viene de la palabra, curiosamente, nes. Nes es un milagro. Entonces tú dices, ay, ¿cómo crees? Pruebas son, te voy a probar, voy a ver si sales de esta. ¿Cómo que nes? Entonces, ese es un tema importante ver la palabra. Y también viene de la palabra como estandarte, como cuando alguien marcha, por ejemplo, antiguamente marchaban y venía una persona con el estandarte de la Casa Real de Windsor. Entonces, la palabra Nes, de donde viene la palabra Nisayón, que es la prueba, es como una cosa que te va a levantar, que te va a representar. Entonces, la duda que tienen los jajamim es desde cuándo le llamamos prueba, porque la única prueba, como acabé de decir, es la prueba de Akedat Yitzhak, que es la décima. Quiere decir, hay 9 pruebas previas y la única que Dios le llama, voy a probar a Abraham, es Akedat Yitzhak, que es un tema muy importante tratarlo porque el judaísmo está basado en Akedat Yitzhak. Yo sé que hay mil controversias, cómo es posible que Dios, que odia los sacrificios humanos, y Dios, con tanta dificultad le dio a Isaac un hijo, le pide que lo mate, ¿cómo es posible entender este Dios? Y ahí tienes el libro de Fear and Trembling de Soren Kierkegaard, y tienes a todos los filósofos que llegaron a la conclusión de que el Dios de Israel es un Dios demasiado exigente y duro, etcétera, etcétera. Pero resulta que sin esa prueba no existiría el judaísmo. De eso podemos hablar más tarde. Entonces, lo que quiero ahorita explicarles es lo siguiente. Aparentemente, la Torah no nos cuenta muchas cosas de Abraham. El Midrash sí, y hay muchos Midrashim que hablan de Abraham, porque la Torah empieza a hablar de Abraham simplemente como nació Terah y luego llegó Abraham. Y Abraham tuvo 2 hermanos y de repente toda la historia de Abraham se remonta a Lej Leja, que Dios le habla a él y le dice, Lej Leja mi arceja, vete, vete, aléjate de tu familia, de tu casa, de tu forma de pensar, vete, te tienes que ir, te tienes que mover. Pero a esa edad ya tenía 70 años. Entonces, ¿tú crees que Lej Leja fue cuando era un morro? Pero no, resulta que era un casi anciano, no si anciano, pero una persona mayor que ya había pasado la mayor parte de su vida activa y entonces empieza la vida de Abraham en Lej Leja. ¿Qué hay de antes? Y también esa es una pregunta importante, ¿por qué la Torah no nos cuenta cuál fue su camino? Porque su camino es el camino más impresionante para
encontrar la verdad, encontrar a Hashem. ¿Por qué la Torah no nos los quiere decir? Entonces el Midrash nos cuenta las famosas historias que todos los niños conocen, que cuando Abraham tenía 3 años, empezó a cuestionar eh, por qué no era posible que esto es Dios. Entonces el papá era un idólatra y vendía idolatría. Tenía una tienda de idolatría. Y resulta que en esa tienda de idolatría, Abraham decía, ¿cómo es posible que un señor como mi papá o el rey de este lugar que era Nimrod le recen y le pidan a un muñeco que hoy lo hizo mi papá o que hoy llegó de China y la gente le pide y se postra a él? Entonces, la primera prueba es la famosa prueba, creemos que es la primera prueba, de que el rey de Mesopotamia, que es el rey de Ur-Kasdim, era Nimrod. Y es interesante porque Nimrod fue el líder que quiso hacer la Torre de Babel. Entonces él ya es como una persona muy encumbrada, manipuladora, que todos quieren seguir que todos lo sigan a él. Y la ciudad donde vivió Abraham se llamaba Ur-Kasdim porque significa el horno de los caldeos. Ur. Mm. Y la palabra Ur es muy importante porque en la Torre de Babel, en la historia de la Torre de Babel, que es la Dora Flaga, nos dicen que la Torre de Babel no fue hecha de piedra, así dice la Torah, sino la Torre de Babel fue hecha de tabiques hechos por el hombre. Como que querían hacer una ciudad o querían hacer una torre donde no querían usar lo de Dios, como diciendo nosotros somos autónomos, somos suficientes. Entonces, obviamente, para hacer los tabiques tienes que hacer un horno, y era famosísimo el famoso horno de Ur-Kasdim, y la ciudad se llamaba por el horno. Entonces, el Midrash cuenta que Abraham empezó a crear un poco de revolución en el reino de los caldeos y de los asirios, que es Babilonia, hoy en día Irak, y empezó a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo le rezas a eso? ¿Y cómo es posible que le pides esto? Y entonces empezó a hacer como el que mueve a la gente a cuestionarse. Y tú sabes que cuando la gente se empieza a cuestionar, pues el que tiene poder empieza a perder poder. Y por eso es muy importante para los grandes populistas manipuladores tener a la gente ignorante, como ha sido históricamente. Tú, como dijeron, dale pan y circo, no les des educación, no les des nada. Tú dales que coman y que se entretengan, pero que no se eduquen. Entonces, Abraham empezó a moverse y obviamente lo quería matar Nimrod. Y Abraham se tuvo que esconder en túneles durante muchos años porque lo querían matar. Terach no lo protegía y la mamá de Abraham, que sabemos que se llamaba Amatlai Bat Carnevó, lo fue a cuidar para que no lo maten. ¿Cómo se Finalmente llamaba? se llamaba Amatlai Bat Carnevó. Es una mujer que tampoco la Torah lo habla. Todo esto es midrásico y es muy interesante porque no es nada más en un lugar que aparece esto. Y es interesante porque de pronto ya lo agarran, lo pescan y le dicen, ah, sí, tú no crees en los ídolos, tú no te quieres postrar a ellos, tú crees en un Dios transparente, en un Dios que nadie conoce. Ok, que te salve tu Dios, y lo meten al horno. Es Mm. la famosa historia de que lo meten al horno y le prenden y sale intacto, no le pasa nada. Y pues la gente se quedó impresionada. Un hermano de él, que se llamaba Harán, cuando vio que él no le pasó nada, dijo, yo también voy. Y él entró y salió carbonizado y se murió. Este señor era el papá de Sara, de Lot y de Milca. Quiere decir, el hermano de Abraham murió por seguir a Abraham, y obviamente
él no tuvo esa protección porque él no creía en lo que creía Abraham. Él nada más creía en Abraham, pero no creía en el Dios de Abraham. Entonces, esta aparentemente es la primera de las pruebas. Sin detenerme a hablar de todas las pruebas, esta es una prueba muy dura. Obviamente, cuando sucede esto, lo corren de Ur Kasdim y se va a vivir a un lugar que es Harán, que es en Siria. Y en Harán se establece y en Harán crea toda una infraestructura, se va con toda su familia, se va con el papá y se va con la mamá y se va con los sobrinos y se va con todos porque son personas no gratas en Babilonia y empieza a tener mucho éxito económico y mucho éxito en esparcir el monoteísmo. Y de pronto Dios le dice, Lej Leja. Entonces la gente piensa que Lej Leja es vete de Mesopotamia. No, no. Lej Leja es cuando ya se había ido a Harán y ya había Shlep a toda la familia, ya le estaba yendo bien y Dios le dice, no, eso que estás ahí no es nada, ahora te tienes que ir de verdad. Entonces, es muy interesante porque tú te empiezas a dar cuenta acá que cuando alguien se va de un lugar, pierde popularidad, pierde dinero, eh, pierde seguidores. No estamos hablando de hoy, que es un mundo internacional. Antes viajar era peligroso y era caro. Y dicen que ya estaba establecido ahí, que había decenas de miles de seguidores. Y de repente Dios le dice, no, 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 tú tienes que ir de ahí. Y lo peor de todo es que implicaba dejar a su papá, que ya tenía, si él tenía 70, el papá tenía 170. Entonces, es muy interesante que empezamos a ver que Dios le empieza a poner challenges, pruebas. Y las pruebas que le pone no son pruebas así como nice, bonitas, fáciles. Al contrario, vete de acá, deja a tus seguidores, deja a tu papá. Y él va, se va a Canaán, se va a Israel. Y llega a Israel y la tierra de Canaán, nos guste o no nos guste, estaba poblada de cananitas. Habían 7 naciones que sabemos sus nombres, que era Agití, Ayebusí, todas estas naciones que están ahí, que eran idólatras y que eran gente de lo peor. Y Dios le dice, vete ahí, te va a ir bien, vas a prosperar, tacatá, tacatá. Y lleva muy poco tiempo ahí, cuando de pronto hay una sequía. Y la primera hambruna de la historia le toca a Abraham. Quiere decir, puede ser que hubo antes, pero la primera vez que la Torah te habla de que no hay comida y que te tienes que ir a otro lugar porque si no te mueres de hambre y de sed, es Abraham. Entonces de repente Abraham ya perdió a sus seguidores, ya dejó al papá, ya dejó la fortuna, ya tiene que empezar de nuevo, tiene más de 70 años, está solo, está viajando nada más con su esposa, con su sobrino Lot y con un siervo que se llama Eliezer. Ya por fin se establece en Beersheba, está tranquilo y Dios, ¡pum!, una sequía. Y lo obliga a ir a Egipto. Y cuando está en Egipto, pues obviamente se pone en peligro porque es ahora entrar en otro lugar y a ver si no lo matan y a ver si no se quedan con Sara. Y de repente, en efecto, agarran a Sara y se la llevan al harem del faraón. Y el faraón le echa el ojo a Sara y dice, me la quedo. Y de pronto Dios manda una plaga que azota al faraón y el faraón se da cuenta de que esta mujer es casada y se acerca con Abraham y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Entonces Abraham le dice, ¿sabes qué? Me dio miedo de que me maten. Entonces pensé que si era como mi hermana, que realmente es como mi sobrina, entonces no me van a hacer nada y a lo mejor, pero imagínate la angustia de Abraham de que se llevan a Sara al harem. Esa es otra prueba. Después,
sale de Egipto, le dan agar, le dan dinero, le dicen vete, me doy cuenta que Dios está contigo, y llega de nuevo a la tierra de Israel, y llega a la tierra de Israel, llega a la tierra de Canaán, empieza a tener problemas con Lot, aunque Lot era realmente su único heredero, porque no tiene hijos, no le va a heredar al siervo, Sara tarde o temprano se va a morir, su verdadero heredero era Lot, era su alumno, su heredero, y de repente Lot le dice, yo me quiero ir de ti, nos tenemos que separar, y se va a vivir a Sodoma. Y cuando está viviendo en Sodoma, sucede que hay una guerra entre los reyes de esa zona de Sodoma, que eran 5 naciones, con 4 reyes que eran reyes de naciones mucho más grandes. Quiere decir, habían 5 naciones que son Sodoma, Gomorra, Zboim, Zoar. Esas naciones estaban subyugadas por 4 reyes, que uno se llamaba Amrafel, el otro Laomer, no importa, de naciones grandes que les cobraban impuestos, que los tenían atorados. Y Abraham estaba ahí, sin tierra, sin hijos, sin lana, está ahí como volando en el aire, y de repente los 4 reyes de esas naciones, que son naciones grandes, secuestran a Lot y se lo llevan. Y de pronto Abraham se ve en la necesidad de entrar en la guerra para salvar a Lot. Todo esto está pasando y todo esto era lo que él esperaba que iba a ser lo mejor de su vida, pues suena bastante complicado. Entra en la guerra a favor de los 5 reyes en contra de los 4 reyes, y esta se considera la primera guerra mundial, porque no había el mundo como lo conocemos con todas las naciones que hay, se estaba forjando la civilización, y esta es una guerra gigante que se llevó a cabo en un lugar que se llama Shinar, y Abraham, a través de no sé qué fuerza, obviamente probablemente por lo que sabe hacer de Sefer Yetzirah, por lo que sabe de Hashem, etcétera, etcétera, gana la guerra a favor de los 5 reyes, liberan a Lot, los reyes se van, los otros 4 reyes se van, crean un como tratado de paz y le dicen, tú te puedes quedar con todos los botines de guerra, nada más queremos que devuelvas a la gente de Sodoma. Y él dijo, no quiero nada, no me quiero quedar ni con una agujeta, todo esto lo hice por mi sobrino y lo hice porque lo tenía que hacer, y se separa para tener su propia existencia tranquila. Al poco tiempo tiene una experiencia que es como una visión de lo que va a ser la historia de sus descendientes. Esa historia se llama el Brit Ben Abtarim, se llama el pacto entre las partes, en donde Dios le dice a Abraham, Abraham, no tengas problema, vas a tener la tierra, tú y tus descendientes, y vas a tener descendientes como loco, como las estrellas, como la arena. Dice, tú no te preocupes. Y Abraham le dice, no tengo tierra, no tengo descendientes. ¿Qué me estás diciendo que voy a tener la tierra y voy a tener los descendientes? ¿Dónde está la tierra y dónde están los descendientes? Entonces le pregunta a Shem y lo cuestiona y le dice, Maeda Kirashena, ¿cómo sabré que mis descendientes hipotéticos van a merecer la tierra y voy a tener descendientes? Ahí es algo muy interesante porque te vas dando cuenta que la relación no es una relación como Noah, que Dios hablaba con Noah y Noah obedecía. Aquí obedece, pero cuestiona. Empieza a cuestionar a Dios. ¿Cómo voy a saber? ¿Cuándo voy a tener esos hijos? ¿Qué me estás diciendo? Y entonces Dios le hace ver una visión de lo que va a ser toda la historia de sus descendientes, de todo Amisrael. Y esa es una visión
que le causó un trauma a Abraham, porque él vio todo lo que tienes que ver hasta nuestros días. Ah, vio descendientes, sí, y vio que los descendientes van a llegar al final, sí, pero vio Egipto, vio la Shoah, vio esto, vio los pogroms, vio todo. Dice que le vino un ataque como de ansiedad a Abraham y que, imagínate qué prueba. Después viene la prueba de hacerse Brit Milá. Después viene la prueba de tener un hijo con la concubina, que es Agar, y después de tenerlo y después de por fin tenerlo, Sara le dice, lo tienes que largar de acá. Y después, finalmente se embaraza Sara como un milagro y finalmente tienen Isaac, que es el hijo que esperó toda su vida. Y de repente Dios le dice, agarra a tu hijo y sacrifícalo. Entonces, obviamente, si nos quedáramos ahí, dirías, híjoles, no quiero pruebas. Yo no quiero pruebas. Y el hecho es que en las mañanas nosotros rezamos y decimos, Loli dei nisayón, veloli dei bisayón. No me pruebes y no me mandes cosas malas. Mejor alláname el camino, mándame señales que yo pueda entender para que yo pueda entender cuál es mi camino. Entonces, esta es una clase que tiene muchísimas vertientes de estudio. Es un relato muy importante, pero una de las cosas más importantes que vamos a entender es que realmente Abraham tiene tanto potencial que Dios le ve el potencial y estas pruebas son las pruebas que le hacen que se mueva y que logre exponenciar su potencial. Tú puedes ver naciones que no han tenido pruebas o pocas pruebas. Puedes ver personas que dices, de verdad, tiene una vida tranquila, tiene mínimo de causa en su vida. Y de repente ves personas buenas y todo, y que tienen problemas con hijos y con Parnasá y con esto y con el otro. Y lo digo porque los Yehudim, la verdad, somos un pueblo que ha aguantado todo, que sigue con todo, que va con todo, pero es un pueblo que hemos tenido en cada X número de años un, una tremenda prueba con enemigos, con situaciones, y ahora nos tenemos que mover, y ahora tenemos que hacer acá, y ahora tenemos que acá. Aparentemente, lo que se entiende acá es que entre más potencial tienes, más requieres de situaciones que te muevan de tu zona de confort. Todos los seres humanos queremos llegar a un estado tranquilo, en paz, de estabilidad, no tener problemas. Y lo que sucede es que sí es lo que queremos, pero el estar en un estado donde estás cómodo y estás como a gusto, te vuelve en un ser complaciente, te vuelve en un ser que se queda aplastado, que se queda aplanado. Pareciera que el estar en una situación cómoda, donde no hay ninguna adversidad, donde no hay pruebas, donde no hay esto, te vuelve una persona estancada. Y si tú vienes a esta vida a buscar eso, te equivocaste de vida. ¿Por qué? Porque este es Olam Asiá. Este es el mundo de la acción. Este es el mundo en el que venimos todos a transformarnos, a mejorarnos. Y hay algo muy interesante. Rafael Shehaim Lutzato, el Ramjal, tiene libros muy importantes, tiene el Mesilat Yesharim, el Derech Hashem, el Dat Bunot. En alguno de sus libros, me parece que es el Mesilat Yesharim, lo dice de manera explícita. Dios creó al hombre, uno,
para que el hombre, vía su libre albedrío, logre contactar una relación con Dios y así logre su eternidad, o para probarlo, para hacerlo crecer y para moverlo de su zona de confort. Si no tenemos el challenge, no crecemos. Si tienes a una persona que está así, cómoda, no crece. Entonces, el hecho de que tenemos ese potencial, entonces tenemos el potencial, lo tenemos que actualizar y lo tenemos que desarrollar. Y hay un principio que lo hemos trabajado en muchas clases que hemos dado. Y este principio lo dice el Rav Kook, Rav Abraham Kook, que fue el primer rabino de Israel, que era un genio, un cabalista, una persona sionista, una persona con una visión impresionante. Y Rav Kook dijo, no puedes ir a muy bien si no pasas por el mal y si no pasas por las pruebas. Por lo tanto, el mal no es mal si aprendes de él y si te movistes. El mal se vuelve mal si no puedes tú con él y te vence el mal. Entonces ahí sí, si no aprendiste del mal y todo lo que sentiste fue dolor y frustración y depresión, entonces el mal ganó y el mal sí se vuelve el mal. Pero siempre el mal es el que le mete un poco como contrapeso para que el músculo crezca más. Es más, la palabra Satán no es el nombre de un diablo, es su trabajo, que significa oponerte, oponerse a ti. Entonces, la oposición no es cómoda, la oposición no es lo que queremos, pero si no encontramos oposición, no crecemos. Es como si vas al gimnasio y en vez de cargar pesas, nada más haces así. Pues no te esfuerzas, no te fortaleces. Nada más te puedes fortalecer si agarras pesas y te estiras y le haces y le deshaces. Entonces, lo que estamos viendo acá es que realmente la vida de Abraham es la vida de Am Israel. Por eso él es el primer patriarca. Él puso la pauta de que realmente para crecer, para desarrollar, para crecer espiritualmente, te tienes que topar con situaciones incómodas, te tienes que poner con situaciones de challenge. En caso de que no encuentres oposición, lo más probable es que no vas a progresar. Entonces, las pruebas de Abraham, por un lado, se ven como una presencia constante de la providencia divina que le va poniendo porque le quiere sacar verdaderamente su mejor versión. Entonces tú podrías decir, pero su versión ya era buena, y ya creí en Dios, y ya había ido en contra de esto, ¿por qué ahora esto, y ahora el otro, y ahora acá, y ahora allá? Entonces aquí entra un tema más, esto es muy universal, esto se lo podemos decir a cualquier persona y lo va a entender, y la realidad es que si vemos retrospectivamente nuestra vida, muchas cosas desagradables nos han hecho madurar, crecer, aprender, ser más espirituales y ser mejores personas. Y al final de cuentas, tu vida es el cúmulo de todas esas experiencias y cómo las viviste y cómo las experimentaste y cómo las pudiste sacar adelante. Yo personalmente lo puedo decir y he visto a la gente que me rodea a mi alrededor y yo creo que estoy hablando algo muy real y muy sincero. Pero ahora hay un elemento más interesante. Nosotros siempre que estudiamos a Abraham,
nosotros tenemos el entendimiento que Abraham no nada más es el primero y no nada más equivale al primer día de la creación. Abraham equivale y representa el arquetipo de Gesed. Gesed es amor, es benevolencia, es expansión, es involucramiento. Gesed es alguien que está para los demás. Eso es Gesed. Es el deseo de dar, es el deseo de compartir, es el deseo de ayudar, es el altruismo. Entonces, él, Abraham, en su análisis, porque el análisis de Abraham es único, porque cada quien tenemos otro análisis, él vio a un Dios cuando ya entendió que Dios no era ni la naturaleza, y Dios no era la luz, y Dios no era las estatuas, y Dios no era el dinero, y Dios no era el poder, y ni la ciencia, ni la astrología. Dijo, lo que sea Dios, que yo no sé qué es Dios, pero sé que es uno, yo sé que ese Dios me creó a mí. Y yo sé que soy una persona fuerte, inteligente, con recursos, con esto, con el otro. Por lo tanto, yo veo un Dios que da, veo un Dios que da. Él, al darse cuenta del mundo que existe, dice, oye, pero nos da comida, pero nos da trabajo, pero nos da esposa, nos da placer, nos da hijos, nos da. Él era una persona que no daba for granted que las cosas las tienes porque quieres y porque tú te las propinas. Nadie está acá porque decidió estar acá. Estamos acá porque parecimos acá. Y todo lo que tenemos es como ganancia. Y el que podemos pasar una tarde agradable y el que podemos comer un chocolate, todo es ganancia, todo es maravilloso. Ese era el lente de Abraham. Entonces Abraham empezó a decir, si yo quiero estar cerca de Dios, tengo que ser como Él. Entonces, si Dios es bueno, entonces yo también tengo que ser bueno. Porque en el mundo de Dios, en el mundo no físico, en el mundo abstracto, yo puedo acercarme únicamente a Dios a través de vibrar como Él vibra. Y él entendía que Dios vibraba con ese amor y con esa benevolencia y con esa amplitud. Entonces él dijo, Abraham, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a ser benevolente y voy a ser involucrado y voy a ayudar a todos los que me pidan ayuda y voy a escuchar a todos los que vienen a pedir consejo, porque él entendía que así era Dios. Entonces dijo, si yo soy como Dios, voy a estar cerca de Dios. Entonces la vida de Abraham la puedes analizar con los 10 pruebas, pero también la puedes analizar, y ahorita los vamos a juntar, que Abraham estaba desarrollando la capacidad de dar y refinándola. Entonces, es muy interesante, porque si tú te das cuenta, todas las pruebas que dije, desde que lo metieron al horno y se fue de su casa y tuvo que dejar al papá, y tuvo que irse de Egipto, y tuvo que esto, y tuvo que volver a bajar a otro lugar, y tuvo que hacer Brit Milá a los 99 años, y tuvo que correr a su hijo, y tuvo que casi matar al otro hijo. Si tú te das cuenta, todas las pruebas de Abraham son pruebas que involucran un elemento de no Gesed. Gesed sería darle, 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 darle. No, eso ya lo tenía él. Es lo que tenemos que entender. Todos los seres humanos ya venimos con una chispa que funciona bien. Uno es porque es muy inteligente, el otro es porque es muy creativo, el otro es porque es muy buen amigo, el otro es porque es un gran intelectual. Todos ya venimos con algo que sirve. Pero Dios le está diciendo, tú crees que lo que tú tienes ya lo tienes natural y que ya viene perfecto. Precisamente te voy a enseñar que lo que tienes que hacer es pulir tu gesed. Porque tú piensas que entre más bueno eres y entre más das, mejor. Y no es así.
Porque si das mucho, destruyes al otro. Y porque si tú siempre vas a abrir tu casa para que todos hagan su fiesta en tu casa, va a haber un momento que tu casa se va a quedar quizás vacía y no vas a tener para ti. Abraham era Geset, pero Abraham era la clipa de Geset. Estaba viviendo clipa. Estaba viviendo clipa y hay muchas reayot, muchas pruebas de que su Geset no estaba funcionando. Hay mucha gente que me criticaría que yo estoy hablando mal de Abraham, pero la Torá te lo pone. Cuando te dice que en Harán, en ese lugar que llegó a Siria, él ya tenía decenas de miles de seguidores y de repente se tiene que ir. Entonces la pregunta es, si tienes 10,000 seguidores, ¿por qué no te sigue más gente a donde te vas? Es como la persona que dice, yo tengo 10,000 amigos y se enferma y está solo. Entonces no tenía 10,000 amigos, tenía 10,000 gentes que lo usaban o que eran parásitos de él. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios daba y daba y daba y daba y no se cansaba de dar. Él no vio un Dios que exigía. Y las pruebas que Dios le dio es que sepas, Abraham, que doy. Te doy la vida, te doy esposa, te doy salud, te doy inteligencia, te hice un mundo, pero también te voy a exigir. También te voy a exigir. Porque si tú crees que todo es dar, vas a ver que te va a ir mal. Abraham llegaban la gente a su casa, decía que él tenía un así dice la Torah, que su casa estaba abierta en las 4 puntos cardinales para recibir a todo aquel que pasaba por ahí. Y les daba agua y les daba de comer. Esta parashá es la de los famosos viajeros que resulta que eran ángeles. Él estaba y decía, y ahora, por favor, pasen a mi casa y estudien, y ahora tomen agua, y no se vayan a ir de la casa sin un poquito de monedas. Él estaba como desbordándose en su deseo de dar, porque él sentía que Dios se desbordaba dando, y Dios le da una lección y le dice, te voy a enseñar que no se puede dar si no hay un poco de din, si no hay un poco de exigir. Porque si tú nada más das, destruyes al receptor. Cuando tú le das todo a tus hijos, todo, toda la lana y toda la aceptación y el coche y le das 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 y no le exiges a cambio cosas, lo destruyes. Entonces, sí te doy, pero me traes buenas calificaciones. Sí te doy, pero me traes una chava adecuada para casarte. Sí te doy, pero esto. No puedes dar en manera ilimitada. Dar en manera ilimitada es peor que el pan de la vergüenza, porque entonces la persona que está recibiendo, la primera cosa es que se acostumbra a recibir sin ningún mérito. Entonces, ¿cuál es el incentivo de alguien de estudiar bien si igual me van a dar el coche? ¿Y cuál es el incentivo de que mis padres me quieran si hago lo que quiera igual no me dice nada? Entonces, cuando uno da de manera ilimitada, hace creer a la otra persona que es incapaz y lo convierte en un parásito. Entonces, cuando Abraham estaba en su plan, todo dar, la guerra me meto, esto me meto, en la otra me meto, acá lo que me piden, yo voy. Viene Dios y le dice, tu gesed está muy lindo, pero está desbordado. Tienes que aprender que no todo es gesed, no todo es amor. Amor tiene que tener también ley. No puede ser todo amor, porque ¿Tiene que entonces tener qué? ley tiene que tener din, tiene que tener límites. Y entonces, visto desde esta manera,
Los 10 pruebas de Abraham son pruebas para templar, para equilibrar su gesed desmedido. ¿Y Akeidat Yitzhak era parte del Gesed desmedido? Sí, esa era la prueba última. Que podemos dedicar una clase que da Itzhak porque la gente piensa que, como Dios, esto, el otro. Era la última prueba, era la última prueba que implicaba agarrar lo que más quieres y decir, si Dios me lo pide, lo voy a hacer. Obviamente sabemos que no lo mató, sabemos que Dios le dijo, no toques al muchacho, que sacrificaron un becerro, pero no puede ser que tus emociones y tus sentimientos y tu mente sean ultimadamente lo que vas a hacer. El judaísmo se inaugura cuando lo que más deseas estás dispuesto a sacrificar en nombre de Dios. Y obviamente Dios le dice, no toques. Fue una prueba, fue una prueba. Fue una prueba muy dura porque murió Sarah y afectó mucho a Isaac, pero la historia es perfecta en el sentido de que Abraham tenía que entender que el Gesed ilimitado destruye. Y para prueba, un botón. Él era Gesed, Agar era Gesed. Quiere decir, si tú analizas en esta parashá, creo que es la pasada, puede ser esta parashá, de repente tienes a Ismael que ama a Abraham, porque Abraham ama a todos, pero es su hijo, lo ama. Es más, cuando Dios le dice, toma a tu hijo, al que amas, a tu Yahid, a tu único, pues Abraham dijo, amo a los dos, mi hijo son los dos, al que amo son los dos. Por eso le tiene que decir a Isaac, porque Abraham amaba a todos y no tiene nada malo amar a tus hijos, todos amamos a nuestros hijos. Agar no le ponía límites. ¿Cómo sabemos que no le ponía límites? Porque ya cuando nació Isaac, ya para esta parasha, vemos que está jugando y Sara se pone histérica. El Midrash dice que estaba jugando a poner a Isaac con una manzana en la cabeza y tirar al blanco con su arco. Por eso Sara va y le dice a Abraham, córrelos, puedes tenerlos en otra casa, les puedes poner un palacio, pero lo vas a separar de mi hijo porque este niño no tiene límites. No tiene límites. Y es muy interesante porque cuando van a nacer Ismael, Agar se escapa antes de estar embarazada, porque Sara la empieza a maltratar porque Agar empieza a maltratar a Sara y ahí se tienen un rollo entre ellas. Dios habla con Agar y le dice, regrésate, es una orden, porque vas a tener un hijo y le vas a poner Ismael. Dios le pone el nombre. Es muy peligroso eso, pero le pone el nombre. Y le dice, Uhiye Pere Adam. Él va a ser un salvaje hombre. Yadó, alcohol, él le meterá la mano en todo y todos meterán la mano en su bolsa. La descripción antes de que naciera Ismael es un salvaje hombre que no sabe de límites. Esos son los árabes. Son salvajes, sí son hombres, creen en Dios, se hacen Brit Milá, y rezan y son monoteístas, y no tienen límites. Les das Gaza y te destruyen desde Gaza. Y les das paz en Líbano y te destruyen desde Líbano. No tienen límites. Y la clipá de Abraham es Ismael. Ismael es la clipá de Abraham, de Abraham, perdón. ¿Es clipá? Ahora, la clipá no es totalmente mala. Entre la clipá hay
que es una cáscara, tú puedes decir, no, pues la cáscara la tiras, no es nada. No es cierto. La cáscara protege al fruto. Hay una parte de la cáscara que está en contacto con el fruto y lo mantiene fresco y humectado y perfecto. Entonces, no todo Ismael está perdido, pero Ismael, que está hasta el exterior, es la clipa, que no sirve para nada. Pero la clipa que está pegada al fruto, que se llama la clipa nogá, esa sí sirve. Entonces, no es que Ismael está perdido y que van a morir todos los islámicos, Hazbe Shalom. No, tienen una parte muy redimible y tienen una parte muy podrida. Pero ¿cuál es la parte que falló en Ismael? Falló una mamá que ponga límites. ¿Por qué Itzhak salió diferente? Si viene del mismo papá. Ah, porque Sara era una señora de límites. Era una señora que ponía límites. Entonces, se estructuró otro tipo de persona. Otro tipo de persona. Obviamente también Itzhak tiene problemas, no creas. También él también va a tener clipa, se llama Isaf. Pero dentro de la formación, la que hizo posible el cambio hacia de Gesed a un Gesed balanceado fue Sara. Porque Abraham era una persona maravillosa que desarrolló todo de manera increíble, pero cuando Dios le dijo, Lej Leja, es no nada más vete de acá porque te vas a contaminar, no. Es vete a balancear tu Gesed. Vete para que aprendas que la vida no es todo dar. También hay que aprender a exigir y también hay que aprender a recibir. Entonces, es sumamente interesante entender a Abraham desde esta perspectiva. Como último comentario, porque ya tengo que acabar pronto porque nos vamos a ir ahorita a cenar, quiero mencionar algo muy importante. La grandeza de Abraham, a diferencia de otras personas que fueron muy iluminadas de la antigüedad y posterior a Abraham, por lo que Abraham, yo me atrevo a decir que es el filósofo más importante de toda la historia. El Zohar llama a Abraham la carroza divina. Él es la carroza divina. Él tiene todos los elementos de Adán. Él, si el mundo dependiera de Adán, de Abraham, el mundo hubiera estado ya perfecto. Obviamente, el problema es que Abraham es fragmentado y ya estamos en el mundo de la fragmentación, pero Abraham tiene todo para hacer que Adán, Arishon, se, se salve. Es más, en, en la parashá de Bereshit, hemos dicho que hay dos narrativas, la de Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz, y la segunda se llama la narrativa de Eile toldot hashamayim bahibaram. Y es muy interesante porque el Behebaram aparece una G chiquita y realmente Behebaram es lo mismo que la palabra Abraham. Lo que significa, dice Rashi, dicen los comentadores, que el mundo, como fue creado, iba como en un estado de decadencia. Noah frenó la decadencia, pero entonces el mundo quedó en un estado de desconexión más grande con Dios. Y Dios dijo, bueno, así se va a llevar, hasta que llegó Abraham y Abraham reconectó. Entonces, el Behebaram es que el mundo fue hecho para una persona como Abraham. Behebaram es Abraham Avinu, es suficiente pieza para que Dios diga valió la pena la creación. Es lo que significa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Abraham y por qué nadie más? ¿Por qué Abraham logró eso que nadie más logró? ¿Por qué en ninguna otra cultura hubo un Abraham? Y la grandeza de Abraham
y es la grandeza de nosotros los Yehudim, es que Abraham era un insatisfecho. No insatisfecho con Dios, era un satisfecho de respuestas. Abraham era una persona que cuando llegaba una situación, preguntaba y buscaba respuestas. Y cuando él no encontraba la respuesta acá, la buscaba allá. Y cuando la encontraba acá, él era una persona que se cuestionaba todo. Porque si tú no te cuestionas, te estancas. El cuestionamiento es el arma más poderosa que tiene el pueblo de Israel. Porque te dicen una información y el Yehudí pregunta como Abraham, Meida Kirashena, ¿cómo yo sabré que mis hijos van a merecer la tierra? El cuestionar a Dios. Llega Dios en esta parashá y le dice, voy a mandar a aniquilar a los de Sodoma y Gomorra porque el mal está terrible. Y Abraham le dice, ¿por qué? ¿Qué tal si hay 50 buenos? ¿Cómo vas a matar a justos con pecadores? Cuando tú te das cuenta, Abraham es un huspedik. Noah le dice, voy a matar a todos. Y dice Noah, yo hago lo que tú me digas. ¿Quieres que haga el arca? La hago. ¿Quieres que me suba? Me subo. Abraham, cuando le vienen a decir que van a matar a unos pecadores, dice, "Ay, ¿cómo crees que vas a matar a pecadores? Eso está muy mal. ¿Qué tal si hay buenos? ¿Y cómo vas a matar a los pecadores con los buenos? Cuestiona a Dios. Entonces, ¿saben qué significa la palabra Israel? Cuando a Jacob le pusieron el nombre Israel, fue cuando estaba peleando con el ángel de Isaf y pelearon toda la noche y el ángel lastimó a Jacob de la pierna con el ciático y de repente va a amanecer y el ángel o ese extraño hombre le dice a Jacob, dice, Déjame ir porque ya amaneció y Jacob le dice, no, 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 tú no te me vas hasta que me bendigas. Y le dice él, a propósito, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Jacob. Dice, no, 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 tú ya no eres Jacob, tú eres Israel. ¿Y cuál es lo que le dice por qué se llama Israel? Dice, porque peleaste con personas y peleaste con Elohim y ganaste. Entonces, peleaste con personas, pues sí, hemos tenido que pelear con los persas y con los Ahasveroshes y con los egipcios y con los griegos, pero ¿cuándo peleamos con Elohim? Preguntándole, diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El judío es un agente que cuestiona y por eso evoluciona. Y eso es el legado de Abraham Avinu. Abraham Avinu nos dejó el camino duro, pero nos dejó un camino de progreso, un camino de cambio, un camino donde las soluciones que te sirvieron para un momento, de pronto ya no te sirven para otro momento y abres una puerta y se cierra otra puerta y tú sigues progresando. En la búsqueda de Hashem es eterna. Aquel que dice, yo ya sé que es Hashem y yo ya sé mi relación con Hashem, Isgadal Beit Kadash, ya está muerto, porque nada más puede seguir progresando espiritualmente, porque nunca acabamos de llegar a conocer a Dios. Y ahí es la grandeza de Abraham, que a pesar de todo, dijo, cedo mi voluntad, cedo mi hijo, cedo mi corazón, porque yo sé que hay un Dios y la prueba de eso es que estoy dispuesta a sacrificar a mi hijo. Y tuvo Dios que frenarlo y decirle, no toques al muchacho. Entonces nosotros somos hijos de Abraham, somos herederos de Abraham y tenemos que entender que las pruebas que tenemos frente a nosotros son pruebas, como dijimos, Nisayón, viene de Nes, son milagros que nos hacen movernos, que nos hacen progresar, que nos hacen cambiar y que nos hacen evolucionar. Y al final
vamos a estar muy agradecidos. Fue Dios como un entrenador más exigente, pero llegamos mucho más fit al maratón y vamos a ganar ese maratón. Esta es una clase exclusiva para ustedes de mi cumpleaños de Abraham Avinu.